Señor, y vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Canta conmigo esta alabanza y dile: me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dile una vez más: me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Vamos a decirlo una última vez: me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Dile al Señor: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Aleluya. Nos gozamos en el Señor. Bendecimos su nombre en toda la tierra. Él es digno de toda alabanza. Aleluya. Cántale al Señor. Al que es digno de toda gloria, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy,
a Jesús. Una vez más, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Aleluya, aquel que vive y reina por siempre y nos gozamos en él. Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas. Siempre es grato poder glorificar a Dios, exaltar a Dios, buscar la presencia del Señor. ¿Quiénes somos nosotros, siervos del Señor? ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que busquemos su rostro, que busquemos su presencia y que caminemos en Él, que le glorifiquemos, que rindamos nuestra vida, nuestro corazón. Él quiere enseñarnos la grandeza de su corazón y quiere mostrarnos su amor y su bondad. Creo que una de las mejores cosas es poder acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de su gracia, porque hallamos todos los recursos para vivir esta vida. Esta vida tiene sus propias dificultades, tiene sus propias complicaciones. A veces las personas confían en su propia fuerza, pero déjeme decirle una cosa. Nadie es lo suficientemente hábil para vivir la vida alejado de Dios, alejada de Dios. Nadie tiene el suficiente recurso como para pensar que siempre va a encontrar una salida ante todo. Tarde o temprano nos enfrentamos ante esa imposibilidad y solo Dios es el que puede hacer cosas verdaderamente sorprendentes en nuestra vida y a través de nuestra vida alcanzar la vida de otros y de otras. Dios le bendiga, hermano, hermana. Quiero invitarle hoy a que ore conmigo y después de que oremos le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo en su capítulo 5. Ore, por favor. Gracias, buen Dios, Rey de majestad, Dios de poder, Dios de toda presencia. Sí, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? También nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿acaso hay un lugar donde podamos encontrar todo el recurso que solo está en ti? ¿Acaso, Señor, alguien puede decir, no necesito buscar a Dios porque conozco demasiado, porque he desarrollado demasiadas habilidades? Creo que el camino de fe no es un camino de soberbia. El camino de fe es un camino de dependencia. Y en ese camino de dependencia aprendemos que todos los recursos que vienen de Dios siempre son recursos que traen respuestas de poder desde lo alto para nuestra vida. Adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Bien, yo quiero invitarle hoy, querido hermano, querida hermana. Quiero invitarle hoy, mis amados y mis amadas, a que empecemos un recorrido que nos va a llevar algunos domingos. Y en ese recorrido vamos a descubrir las cualidades y características de quienes decimos ser discípulos de Cristo, aquellos y aquellas que decimos ser ciudadanos, ciudadanas del reino de Dios, porque ser discípulos de Cristo es ser ciudadanos del reino. Así como nosotros como mexicanos tenemos símbolos patrios, tenemos un himno nacional, tenemos una lengua nacional,
tenemos ciertas comidas en la parte cultural, tenemos ciertas costumbres, ciertas celebraciones que le dan sentido a nuestra mexicanidad. Así los cristianos deben tener algo que unifique la fe, algo que los identifique como discípulos de Cristo. Y la manera en que nosotros podemos encontrar esto es abriendo la Escritura y fundamentalmente aquellas cualidades, características de quienes somos discípulos, de quienes son discípulas de Cristo, mis amados hermanas, es las bienaventuranzas. Empecemos por allí. ¿Qué significa esto? A esto se le conoce como el Sermón del Monte, y parte del Sermón del Monte son las bienaventuranzas. Parece que cuando Dios quiere hablar algo especial, cuando Dios quiere dar un mensaje trascendente, un mensaje que prepare la vida de sus hijos y sus hijas, parece que busca esos lugares altos. Cuando Dios da la ley a través de Moisés para ser entregada al pueblo de Israel, va al monte y allí Dios empieza a enseñarle a Moisés para que a su vez Moisés lleve al pueblo toda la enseñanza de Dios. Y ahora que Jesucristo está aquí encarnando toda la majestad, el poder, el amor y la grandeza de Dios, parece que Jesucristo también está llevando a sus discípulos. Jesucristo con este acto les está diciendo a sus discípulos: yo les estoy llevando a un encuentro excepcional con Dios. Les estoy llevando al monte. Les estoy llevando a recibir esta enseñanza que Dios quiere darles. En un sentido es una enseñanza nueva, sí, en un sentido, porque ahora va a ser encarnada por la misma vida de Jesús y que a su vez tiene que llegar a ser encarnada por la vida de los discípulos, de las discípulas de Cristo. Pero lo cierto es que en el sentido del anhelo y el deseo del corazón de Dios no es una enseñanza nueva. Creo que Dios siempre ha querido que su pueblo, tanto aquel pueblo del Antiguo Testamento como este pueblo que está levantando ahora en el Nuevo Testamento, Dios ha querido que aprendan a escuchar la ordenanza de Dios, pero también a recibir la gracia. Nunca la ley debió haber funcionado separada de la gracia. Siempre la ley debió haber sido parte de la manifestación de esa gracia, pero por alguna razón el pueblo de Israel perdió esto de vista. Pensaron que la gracia no era para ellos, solo la observancia, solo el apegarse estrictamente a la ley. Pensaron que les iba a dar sentido y les iba a dar espiritualidad. Y no solo eso, empezaron a sumar ciertas características externas a la ley y pensaron que el cumplimiento externo de esos mandamientos que ellos mismos se habían creado vendrían a ser ni más ni menos que todo aquello que agradaría a Dios. Cuando viene Jesús, se encuentra con un grupo de personas que están tan apegados a la letra de la ley, pero no solo eso, a la interpretación que se había venido haciendo a través de los años, a los mandamientos, y Jesús de pronto se encuentra que la gente perdió ese corazón apasionado por Dios y ahora solo está interesada en seguir formas, en seguir ciertos rituales, y eso entristece el corazón de Cristo. Entonces Cristo llama a sus seguidores, los lleva a un lugar aparte, los lleva al monte y allí Jesús empieza a proclamar aquello que es el mensaje de gracia. ¿Cómo debe ser un discípulo, una discípula de Cristo, hermano, hermana? Hay que venir a los pies de Cristo. Hay que abrir la Escritura. Hay que empezar escuchando este sermón maravilloso que va desde el capítulo 5 de Mateo hasta el 8. Hay que empezar recibiendo esa enseñanza excepcional para que nos transforme, para que haga de nosotros las personas que Dios quiere que seamos. No erremos el camino. No pensemos, ay, así voy a aprender más cosas y voy a enseñar a antes a... No, tú no estás primeramente llamado a enseñar. Estás primeramente llamada a obedecer. Y cuando tú y yo obedecemos a su tiempo, podemos enseñar. Créeme, cuando una persona dice, yo quiero enseñar a otros, no sabe el compromiso, no sabe lo que eso implica, no sabe lo que significa, no sabe realmente el terreno que está pisando. Pisar Tierra Santa no es cosa menor, amados, amadas.
Pisar Tierra Santa es algo excepcional. Pisar Tierra Santa es estar ante la presencia misma de Dios y vernos en nuestra crudeza, pero ver la grandeza de Dios, y al observar la grandeza de Dios decir: oh Señor, cuánto necesito yo seguir creciendo en ti. Oh Dios, pensé que yo tenía un nivel de espiritualidad, pero ahora que veo tu corazón, tu rostro, ahora que veo tu presencia, cuánto necesito seguir creciendo. Así es que es bueno venir al monte con Jesús. Es bueno seguirle a Él. Es bueno acompañarle en este recorrido. Y yo le invito que algunos domingos hagamos este recorrido y caminemos por estas líneas y permitamos que el Espíritu de Dios nos abra el corazón, nos enseñe, nos indique todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús vio a la multitud, Jesús vio a la gente que había estado con él, y viendo aquella gente, Jesús subió al monte. ¿Cuánto de aquella gente subió con él? ¿Pocas? ¿Muchas? Exactamente no lo sabemos. Pero creo que la gente que subió con él, subió porque sabía que él tenía que comunicar algo excepcional. E iban en pos de él. Vio a la multitud, ni siquiera los llamó. Subió al monte. Yo creo que los verdaderos discípulos, las verdaderas discípulas de Cristo, una vez que ven cómo Cristo se está moviendo, se mueven. No necesitan demasiadas evidencias. Están viendo cómo Dios se está moviendo, cómo se está manifestando. Y esos discípulos, esas discípulas quieren estar allí. ¿Sabe una cosa? Me gusta ir a los lugares donde la gente con una sencillez de corazón alaba a Dios. Donde las personas, más que estar haciendo ostentación de religiosidad, más que estar haciendo ostentación de un templo bien estructurado, van con un corazón abierto. Yo creo que esta gente está viendo que Jesús se está moviendo, y al ver que Jesús se mueve, ellos en su corazón anhelan estar cerca de Él. Hay ocasiones en que Jesús viene a nuestro encuentro. Cuando Él nos salvó, vino a nuestro encuentro. Él se acercó a nosotros. Pero si queremos profundizar nuestra relación con Él, es importante que nosotros nos movamos de donde estemos. Nosotros vayamos en pos de Él y le busquemos. Quizá las condiciones no van a ser las mismas de cuando Él nos llamó, de cuando Él nos habló y despertó nuestro espíritu que estaba muerto y nos dio vida. Quizá las condiciones van a ser diferentes, pero es importante, hermano, hermana, hacer ese movimiento. Si Él ya hizo el movimiento de acercarse a nosotros, ¿quieres crecer espiritualmente, querido hermano, querida hermana? Muévete, ve en pos de Cristo. ¿Qué implicará? Tal vez a veces dormir un poquito más tarde, tal vez a veces pararte un poco antes, tal vez a veces dedicar algún tiempo, alguna hora, algunas horas para estudiar la palabra, para orar. Tienes que moverte, tienes que demostrar tu anhelo, tu corazón. Jesús vio a la multitud, no les llama, no les dice. Dice la palabra de Dios muy claramente, si te das cuenta, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Jesús subió, se sentó, y los discípulos empezaron a reunirse en torno a él. Ellos también le rodearon, y al ver su actitud, la típica actitud de un rabino antiguo. ¿Qué hacía un rabino antiguo? Un rabino antiguo no se ponía de pie para que todos le vieran. Un rabino de los tiempos antiguos se sentaba para estar cerca de los discípulos, de las discípulas. Y este Jesús, llamado a ser el maestro de maestros, se sienta
y quienes quieren enseñar tienen que acercarse a Él. Así es que vinieron sus discípulos, se sentaron con Él. Y lo segundo que hizo Jesús es muy gráfico. Mira la descripción preciosa. Dice, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, cuando Dios quiere crear algo excepcional y diferente, abre su boca y deja que fluya su palabra. La tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios. Cuando Dios habla, algo va a suceder. Y aquellos discípulos han entendido, algo va a suceder, porque Jesús va a abrir su boca. Cuando tú quieres que algo suceda realmente, que sea trascendente en tu vida, deja que Jesús te hable. No busques el consejo en un lugar equivocado. No busques el consejo con personas que no pueden darte un consejo correcto. Hay gente que simplemente porque alguien va a la iglesia le dice, oye, ¿sabes qué? Y la persona le dice, bueno, depende cómo te sientas. Si no te sientes mal, está bien. Vaya consejo. Porque si yo cristiano te digo a ti, hermano o hermana, que la medida de las cosas es tu sentimiento, no he aprendido a escuchar a Dios. No, los sentimientos personales no son la medida de la vida de fe. Los sentimientos personales te ayudan a veces en momentos de crisis, a salir huyendo cuando estás en peligro, a protegerte cuando alguien quiere hacerte daño. Pero no siempre tus emociones son la norma de tu conducta. Por eso, qué mal dicho está eso. Bueno, si tú te sientes bien y crees que sigues siendo hijo o hija de Dios, yo creo que es una falacia, es una falsedad. Y yo creo que quien lo dice ni siquiera conoce el corazón de Cristo. A mí se me ponen los pelos de punta cuando alguien viene y me comenta algo. Imagínate que yo te dijera, sí, si no tienes problema contigo mismo, contigo misma, sigue haciéndole, no hay problema. Mi hermano, mi hermana, creo que el consejo tiene que venir de la boca de Jesús. Y Jesús abrió su boca. Deja que Jesús abra tu boca, su boca, cuando tú necesitas un consejo atinado. No esperes que cualquier persona, por el hecho de estar en una congregación, al abrir su boca, te va a decir palabra de sabiduría. Mucha gente que va a las congregaciones ni siquiera es madura en su fe. Ni siquiera su propia vida la decide por la palabra de Dios. Menos te va a entregar un consejo de Dios. Qué importante es que el pueblo cristiano cierre sus oídos a voces extrañas y abra su corazón a la voz de Jesús. Qué lindo que aquel grupo de personas se acercan a Jesús y esperan. No hacen una mesa redonda. No empiezan preguntando, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué consideras? Todos están expectantes, viendo a Jesús, observándole, diciendo que va a hablar. Y cuando Jesús abre su boca, yo puedo imaginar los ojos y el corazón de aquella gente que se abre de una manera extraordinaria, diciendo, wow, nos va a expresar la verdad del cielo. Nos va a decir lo que verdaderamente puede hacer diferencia en la vida de una persona. Ojalá de quienes decimos ser discípulos, discípulas de Cristo, esta sea la experiencia. Ojalá que en quienes decimos seguir a Jesús, vivamos con esa experiencia y ayudemos a las demás personas a tener esta experiencia. Llegó al monte, se sentó, la gente empezó a rodearle, se sentó alrededor de él. Él les vio, les observó y sabía que estaban preparando el corazón. Y en ese momento, dice la palabra,
del Señor, que abrió su boca y les enseñaba diciendo. ¿Y qué les enseñaba? ¿Cuál es el distintivo de la vida cristiana? Ir todos los domingos al culto. A ver, no. Hay muchos católicos que van todos los domingos al templo. Y todos los musulmanes oran todos los viernes a la hora de la oración. Todos los testigos de Jehová se congregan los sábados. No. A ver, espera. ¿Cuál es el distintivo real? ¿Qué debe ser parte de tu vida? No algo que hagas simplemente de manera mecánica. Algo que se esté convirtiendo en tu estilo de vida desde lo más profundo de tu ser. Algo que te distinga de las demás personas. Y Jesús, al abrir su boca, va a describir a sus verdaderos discípulos. ¿Quién decide cómo son los discípulos? ¿El pastor? No. ¿Quién decide cómo son las discípulas? ¿La junta de la iglesia? No. ¿Quién decide quiénes son los seguidores de Cristo? ¿Un superintendente? No. ¿Un movimiento? No. Es la voz de Cristo. Y para Cristo, esta es la descripción de los verdaderos y las verdaderas discípulas de Dios, verdaderos discípulos de Cristo. ¿Y cuál es esa primer característica del discipulado cristiano? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunas traducciones dicen dichosos. ¿Es correcto? A medias. A medias. ¿Por qué? Porque puede haber dicha cuando te sacas un premio en la Lotería Nacional. Puede haber dicha cuando tu equipo favorito de fútbol gana el torneo local. Cuando la selección mexicana le gana a un equipo del extranjero. Puede haber dicha cuando las cosas van bien en tus relaciones. Puede haber dicha cuando un joven y una joven empiezan a caminar como novios. Puede haber dicha cuando alguien se está casando. Entonces no es simplemente esa dicha. Primero, las bienaventuranzas tienen que ver con relación. Porque había una palabra antigua que significaba rodillas y que en el hebreo antiguo, de ahí venía la palabra que luego se tradujo al griego como Macarios, bienaventurados. ¿Y eso qué significa, querido hermano, querida hermana? Significa que la verdadera dicha en Cristo no es causada simplemente por los sucesos. La verdadera dicha en Cristo es producida por estar cerca del corazón de Dios. Cuando amas a alguien y esa persona te ama y te corresponde, el hecho de que estés cerca de esa persona te hace sentirte con gozo. Cuando tú tienes una relación profunda con Cristo, mi amado hermano, mi amada hermana, esa convicción de que eres acepto para Él, de que Él te recibe, de que Él te ama, de que Él está a tu lado, te genera esa convicción. Y sabes que Él es tu Dios y es tu Rey. Y eso te llena de dicha antes de las cosas que te da. Su presencia te hace dichoso. Sí, ¿quiénes son los verdaderos dichosos? Dice el Señor Jesús en esta porción. Si tú quieres decir que es una dicha, pero es una dicha única y excepcional. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién quiere ser pobre? No, nadie quiere ser pobre. Nadie quiere ser pobre.
Hubo una persona que nos contrató a otro joven, yo también en aquel tiempo era joven, recién casado, y todavía estaba siendo llamado a servir a Dios y estaba en esa definición. Entonces entré a trabajar allí y nos dijo, hagamos una encuesta. Y yo le dije, ¿para qué la encuesta? ¿Verdad? Eso es que hay gente de la encuestitis que le da por hacer encuestas de todos. Le dije, ¿para qué la encuesta? Para ver si la gente quiere ser parte de esta escuela que queremos abrir o no. Le dije, ¿y qué vas a preguntar? Primero, les voy a preguntar, ¿quieres ser rico o quieres ser pobre? Y yo me solté la carcajada y le dije, discúlpame. Eso yo lo conozco como una perogrullada. ¿Qué son las perogrulladas? Verdades que son evidentes, no necesitan una encuesta para ello. Por favor, ¿quién quiere ser pobre? Nadie. Pero dice Jesús, los ciudadanos del reino deben de tener una pobreza. Y la gente piensa, seguramente Jesús se está refiriendo a mis bolsillos, se está refiriendo a mi cartera. Seguramente se está refiriendo a mi tarjeta de débito, a mi tarjeta de crédito. Sí, a mi chequera se está refiriendo. No. Esta expresión, que se traduce aquí como pobres, es la misma palabra que se traduce en Lucas, cuando el Señor Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. Había un hombre que era rico, vestía con ropas espléndidas y todos los días hacía banquete y se sentaba a comer espléndidamente. Había un mendigo llamado Lázaro que llegaba a la puerta de la casa de aquel hombre rico y esperaba que el hombre rico tirara las migajas y él quería comer de las migajas. De verdad, no sabes lo terrible que es eso, la descripción de un mendigo, porque sabes cuál era la costumbre. La gente rica tenía mucho dinero, no usaba servilletas de tela. Ahora vas a un restaurante de más o menos calidad y de una calidad media hacia arriba, ya todos los restaurantes te ponen unas servilletas de tela. Y qué lindo, algunos se colocan la servilleta aquí, de acuerdo a la etiqueta es correcto, otros la colocan aquí en las rodillas, es correcto, de acuerdo a la etiqueta. Y entonces, cuando algún residuo de comida está por acá o en las manos, te limpias en la servilleta. O en la casa, cuando tenemos más confianza, servilletas de papel. Ponemos las servilletas allí, merendamos, desayunamos o lo que sea. Y cuando nos manchamos de algún residuo de comida, nos limpiamos con la servilleta y la dejamos allí. En esos tiempos, en los tiempos de Cristo, no existía esto. La gente rica tomaba el pan, quitaba parte del migajón y ese migajón lo dejaba aparte, lo dejaba a un lugar, a un lado. Comía y una vez que comía, tomaba el migajón que había dejado aparte, se limpiaba con el migajón, se limpiaba los dedos y lo juntaba. Le sacaba el máximo de utilidad a ese migajón. Una vez que consideraba que era totalmente inservible, porque se había limpiado las manos, se había limpiado los residuos en la boca, entonces lo tiraba. Eso es el migajón. Te puedes imaginar cómo se sentiría un mendigo de aquellos tiempos. Se dice que los mendigos en el Nuevo Testamento iban con su ropa andrajosa y se tapaban la cara para que la gente no los viera. Y agachaban la cabeza cuando salía el señor de la casa y lanzaba allí los desperdicios. Y entonces lo que hacían
esos mendigos, era buscar entre esos desperdicios y comer los migajones, las migajas. ¡Qué terrible, qué terrible! ¿Qué nivel de humillación tiene que haber en una persona para ser un ciudadano del reino? Los cristianos no lo hemos entendido bien, porque si lo entendiéramos de verdad, nos daríamos cuenta que nuestras credenciales personales no son suficientes para estar en la presencia de Cristo. Bienaventurados los pobres, no de su cartera, de su espíritu. Aquellos que interiormente están en bancarrota, que no tienen recursos en su propia vida, en sí mismos, que de pronto se dieron cuenta que no hay recursos allí y que tienen que clamar y mendigar a Dios y decirle: Señor, yo no puedo. Recuerdo que un tiempo estuvimos haciendo un pequeño ahorro, mi esposa y yo, en una tarjeta de débito. Y cuando nos dimos cuenta, nos habían vaciado esa tarjeta de crédito. Reclamamos al banco, pasó el tiempo, gracias a Dios nos reintegraron esa cantidad. Pero ¿sabes qué se siente cuando uno está en bancarrota? ¿Sabes la humillación que se siente? ¿Sabes que sientes un golpe y dices: no tengo recurso, no tengo? Trasládalo a la cuestión espiritual. Cuando una persona cree: no, yo no necesito de Dios. El día que yo quiero dejo esta droga. El día que yo quiero dejo el alcohol. No, yo no necesito buscar ayuda de parte de Dios. Cuando yo quiero resuelvo mis problemas. Los débiles, los pobrecitos, esos está bien que vayan. ¿Yo para qué? Estoy bien. No necesito. Y se mantienen en su postura. Dice Jesús: pero aquella gente que un día reconoció que no podía por su propia fuerza, que como Pedro cuando se hundía, clamó y le dijo: Señor, sálvame. Que como las hermanas de Lázaro, cuando vieron a su hermano muerto, lloraron frente a Jesús porque no podían hacer más. Cuando llegamos a esos niveles de pobreza, bienvenidos al reino de los cielos. Pero ya estoy en el reino de los cielos. Conserva tu corazón humilde. No te creas que nada más fue requisito para entrar al reino de los cielos. Es condición para permanecer en ese reino. ¿Te das cuenta que a veces te equivocas? ¿Te das cuenta que a veces no siempre tienes la razón? ¿Te das cuenta que a veces haces cosas inadecuadas, incorrectas? ¿Qué haces? ¿Finges que no las hiciste? ¿Te justificas? Es que yo porque soy hombre. No, yo porque soy joven. No, yo porque ya soy anciano. No, yo porque ¿cuántos años tengo de cristiano? Esas personas ni siquiera se han dado cuenta que posiblemente ya ni estén en el reino de los cielos. ¿Suena duro? Sí. Hay días en que me levanto, oro a Dios y le digo: Señor, mi vida es de fe en ti, pero por favor, no permitas que yo crea que ya estoy del otro lado. Soy pastor y tengo ya cerca de 30 años de conocerte, Señor, y he leído la Biblia muchísimas veces y el Espíritu de Dios me dice: tú lo sabes, Mario, aquello que te mantiene en mi presencia es tu espíritu quebrantado. Hermano, hermana, no pierdas esa perspectiva. Gracias, mi Dios. Estos somos ciudadanos del reino. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.
estás a nuestro lado. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Dile al Señor, dale gracias. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Jesús. Estamos agradecidos, Señor, por tu misericordia, porque aunque pase el tiempo, Jesús, tú estás a nuestro lado. Y tus promesas se cumplen al pie de tu palabra, Señor, al pie de lo que tú has dicho. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene
y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Dile al Señor: tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Y la iglesia: los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Y nuestra fe, mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy puedo ver con claridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dile al Señor que nos sostiene. Gracias. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, nunca pierdes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.